obviamente que podría prosperar o podría avanzar lo que es la privatización, dependerá de lo que consideren y también las negociaciones que se den con el Poder Ejecutivo, con los diputados y senadores. Nosotros vamos ahora a pasar al ámbito local, vamos a analizar lo que ha ocurrido en la legislatura provincial en la jornada de ayer. Tucumán adhirió al régimen de incentivos a las grandes inversiones, ¿no? Lo que se conoce como RIGI o RIGI, con algunas modificaciones al proyecto original por planteos no solamente de oposición, sino fundamentalmente de aquellos que se manifestaron y que se habían reunido previamente con los legisladores en los riesgos contaminantes que trae asociado a la adhesión al RIGI. Vamos a hablar con Mauricio García Villanueva, quien es justamente un referente de los movimientos ambientalistas en la provincia. Mauricio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Martín Sema lo saluda de este lado. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Mauricio, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que estabas con una agenda importante, así que te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros. A ver, así en rasgos generales, se aprobó el RIGI, pero no como se pretendió originalmente. ¿Hay alguna modificación que se ha autorizado? ¿Los deja conforme esto que se sancionó ayer o creen que tendría que haberse rechazado el proyecto en su conjunto? Bueno, en primer lugar, creo que sería importante puntualizar a quién nos referimos con los dejan conformes. Yo Sí. personalmente hablaría en este caso a título personal. Bien, bien. Puedo también inferir respecto a cuál es la opinión de las personas que han estado y organizaciones y movimientos que han participado ayer de la movilización en la plaza de la legislatura. Personalmente creo que fue un acierto el hecho de la no derogación de la ley de minería. Había hecho casualmente un escrito, un artículo, alertando que esto era, en mi punto de vista, un grave error. Felizmente eso aparentemente fue tenido en cuenta, fue escuchada también la movilización de los movimientos, digamos, ambientales e indígenas que estuvieron ayer, y no se derogó la ley de minería. Eso, digamos que es una acción muy importante porque sigue prohibida en Tucumán entonces digamos, la explotación minera con productos como, por ejemplo, el cianuro, con los impactos que eso genera. Entendemos que los Claro. legisladores pueden ver que la actividad minera no debe ser vista como una actividad que netamente trae algún tipo de regalía, sino que tiene incontables impactos que también tienen que ser tenidos en cuenta y tienen que ser analizados en función de la capacidad actual del Estado para mitigar o controlar lo que eventualmente se pueda producir en ese tipo de actividades, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, en términos personales, creo que digamos, me alegra que eso no se haya derogado. Creo que personalmente también lo que es la ley como el RIGI es Sí. necesaria en este caso, en el contexto y en el momento histórico en el que se encuentra Argentina. No estoy de acuerdo con lo que eventualmente se quería aprobar, que era una exención impositiva de todo, digamos, de todo Sí. concepto por 30 años, algo totalmente digamos, desde mi punto de vista, desacertado y absurdo que plantearon desde la bancada peronista, entiendo, que finalmente fue, digamos, Se modificó también, sí. morigerado un poco y se redujo a 8 años con algunas tasas que sí eventualmente, digamos, aplicarían en distintos años. Entonces, Claro. en ese sentido, creo que también fue una decisión acertada. Minimizar ese tipo de exención que se pretendía brindar Claro. y que, como bien algunos legisladores decían, era algo que ninguna industria tampoco espera y que era algo de vuelta extremo. Claro. Ahora, respecto a lo que sería la postura del movimiento ambientalista e indígena, claro que nos alerta que lo que antes estaba prohibido, que era la exploración minera, Claro. ahora es algo que va a estar habilitado y que seguramente va a incomodar a personas que están hoy en día en los territorios de mayor potencialidad minera en Tucumán. Entonces, Claro. en ese sentido, de algún modo lo que nosotros nos encontramos en alerta es que la ley actual prevé que si alguna de esas exploraciones diera potencialidades para una eventual explotación, va a regir la ley actual, en este caso, perdón, la ley vigente en ese momento, en este caso la ley de minería, que, digamos, rápidamente podría ser derogada, modificada y eventualmente de algún modo empezar a generarse esa actividad que hoy no se habilitó y que eventualmente se pretendía. Entonces, de algún modo, sí nos genera algún tipo de estado de alerta y de algún modo tendremos una segunda batalla, digamos, Sí. o instancia cuando algún tipo de exploración se confirme y se tenga acceso a eso de parte del Ejecutivo, ¿no? Que Sí. es otra cosa que yo cuestiono bastante,
que es el nivel de acceso a la información que hoy se tiene de cuestiones ámbitos. En realidad lo de acceso a la información es a todas las áreas, ¿no? Tucumán es una de las provincias que no ha adherido a la ley de acceso a la información. Eso complica bastante lo que tiene que ver con esto de gobierno abierto, de que la gente pueda saber qué es lo que se está haciendo con la administración de sus recursos, etcétera. Mauricio, volviendo a lo que mencionabas con el tema de la exploración minera, el argumento de ayer para aprobarlo, y hoy lo escuchábamos al gobernador, decía no es contaminante o el impacto que tiene es muy bajo. ¿Eso es real? ¿La exploración minera no provoca contaminación? Con muchísimo respeto, digamos, le informo que eso no es así. O sea, ningún técnico serio va a hablar de minería sustentable o minería sostenible. El único término que por ahí aplica en estos casos se habla de minería prudente, pero la minería tiene impactos negativos, muchos y bastante, digamos, previsibles. Entonces, yo como especialista en sostenibilidad, que trabajo en sostenibilidad con empresas aplicando estándares a nivel internacional, puedo hablar de que la industria minera es una industria de alto impacto ambiental y eso implica que hay realmente muchísimos impactos que no son ni siquiera mitigables con la mejor tecnología disponible. Claro. Entonces, es en todo caso un análisis más de beneficios netos el que se tiene que hacer si los eventuales beneficios que se esperan con esa actividad en la provincia van a ser o no compensación suficiente para, por ejemplo, una eventual catástrofe que se genera a nivel ambiental. En este caso es muy importante mencionar que en el mundo suele ser el Estado y los fondos estatales los que salen a, digamos, mitigar y responder cuando una industria minera se declara, digamos, incapaz de resolver lo que ella misma generó. Entonces, claro. No es cierto, desde mi punto de vista, digamos, precisa informarse un poco más acerca de todos los impactos y los procesos que implica un proceso minero. Claro. Hay una cuestión que tiene que ver con el acceso a la información. Esto es, a ver, off the record, pero hubo legisladores que se enteraron cuando ya estaba el dictamen aprobado y ya se había convocado a labor parlamentaria para ir a la sesión de la jornada de ayer. Es decir, esto también se hizo de una manera acelerada, si se quiere, y un poco también a espaldas de la gente, ¿no? Porque cuando ni los legisladores sabían qué estaban tratando y uno entiende que por detrás había algún impulso quizás espurio, ¿no? Sí, a ver, se habló al principio de cuando se trató este tema, casualmente de temas procedimentales, específicamente creo que fue el legislador Viña quien habló de por ahí cierta irregularidad a la hora de aprobar los temas, irregularidades a la hora de, digamos, llegar a una sesión y que se presenten cosas que no se habían charlado previamente en comisión. Sí. Eso claramente tiene que ver más que nada con digamos, cierto ejercicio inconsciente o inconsciente que se genera desde hoy en día quien lidera, digamos, el partido que lidera la legislatura de Tucumán. Ahora, más allá de eso, sí es algo totalmente, y que también lo mencionaban los legisladores, inaudito que se haya pretendido eliminar la ley de minería sin que eso pase por la Comisión de Medio Ambiente que existe en la legislatura. Sí. O sea, es como que yo, digamos, no quiera aprobar un presupuesto sin haber pasado por la Comisión de Presupuesto. No tiene ningún sentido procedimental. Felizmente no se terminó dando, pero si se hubiese dado hubiese sido realmente un escándalo en términos institucionales, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte que hubiera tenido seguramente presentaciones para que se declare nulo el dictamen que llegó justamente por no seguir el procedimiento del mismo reglamento de la legislatura. Mauricio, volviendo a lo que mencionábamos de exploración minera, hablaba con María Fernanda Viruel, ¿no? También ambientalista, y ella me contaba el caso de San Pedro de Colalao. Y me dice, sabemos que en San Pedro, o hay presunciones de que hay oro en San Pedro de Colalao. No cito el caso de San Pedro, puede ser cualquier otro. Si se hace una exploración, se detecta realmente que puede ser un proyecto provechoso para los empresarios, me refiero, ¿no? Ahí es lo que vos me planteabas y nos decías, bueno, va a volver la discusión. ¿Cómo le habilitamos legalmente que vayan a aprovechar los recursos de San Pedro, San Javier, no importa, donde se detecte? Es decir, no ha quedado zanjada la discusión, por lo menos no de fondo, de lo que va a ocurrir después de la exploración. A ver, lo que hoy está, digamos, totalmente prohibido de vuelta es la explotación con cianuro específicamente, claro, que es lo que declara, digamos, la ley de minería. Ahora sí, como bien mencionás, esto da pie a qué tipo de proceso es el que efectivamente se va a aprobar, cuáles van a ser los controles que van a regir, digamos, sobre ese proceso. Y de vuelta, es un estado de alerta, no de, digamos, tranquilidad respecto a esto. Yo, digamos,
creo que hay que esperar en todo caso a este tipo de exploraciones para entender en qué región. La minería, de vuelta, yo no es algo en lo que esté en contra en cuanto a actividad, creo que es necesaria, creo que a su vez requiere un Estado maduro, que creo que no es el Estado de Tucumán quien eventualmente podría acompañar esos procesos de explotación. Pero bueno, como bien mencionás, esto abre una puerta a una futura, digamos, discusión respecto a qué tipo de minería en cuanto a proceso de explotación se va a permitir y cuál no, más allá del que está expresamente prohibido, ¿no? Claro, claro. Mauricio, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. No, por favor, un saludo a todos y le agradezco también por digamos, poner en agenda todos estos temas ambientales que Tucumán necesita, le urge y que no son pocos los temas que tenemos que abordar para mejorar la calidad del aire, del agua, del saneamiento que tenemos en la Sí, provincia. bueno, ese es otro tema que también da para hablar largo y tendido, ¿no? La cuestión de la calidad del aire en la provincia de Tucumán. Y no solamente eso, la contaminación de los ríos, lo que produce la industria azucarera. Aprovecho y te consulto antes de cerrar, porque hemos visto que se están multando a ciertos ingenios. Y no recuerdo yo, por lo menos no con gobiernos anteriores, que o se haya hecho público o que eso realmente avance, ¿no? En un mismo año. No sé cómo lo ves vos particularmente ese tema, ¿no? De las multas a los ingenios. Bueno, a ver, por un lado hay que tener en cuenta de que hay un montón de procesos judiciales abiertos y que esos Sí, procesos llevan muchos años. Entonces, por ejemplo, la condena que se hizo al ingenio de un conocido apellido en Tucumán es algo que viene hace muchos años atrás, pero que salió recién hace un par de años. Eso yo no digamos, me animo a decir que la gobernación de Jaldo habilita o no habilita que bien, esas condenas se den, ¿no? Creo que son poderes independientes y que en todo caso son procesos que llevan muchísimo tiempo. Sí, eventualmente hay algunos niveles de toma de muestra que aparentemente se ha, digamos, acelerado o incentivado, sí, se han hecho de algún modo más frecuente en comparación con el pasado, pero creo que tenemos muchísimo camino para recorrer para poder hablar de que la industria azucarera, específicamente que mencionaste, sí. es controlada de manera correcta, tecnológica, y suficiente para que se mitiguen y se eliminen este tipo de prácticas que ya se debieran haber eliminado Claro, en el marco del programa de reconversión industrial que existe en la provincia hace décadas, ¿no? claro. Mauricio, ahora sí, muchísimas gracias. No, por favor, un saludo a todos. Nosotros vamos a ir a una pequeña